Arratsaldeon guztioi eta ongi etorriak hainbat urtetan zehar udaletik ospatu izan dan eta ospatzen jarraitzen dugun San Juan jaietako ekitaldi berezi honetara. Berezia dala esaten dut, batez ere bi arrazoiengatik, alde batetik, hemen batzen garen pertsonengatik, Sondikako herria ordezkatzen dugulako, eta baita ere, Sondika hobea egiten laguntzen dozuenoi omenaldia egiteko aukera ezin hobea dalako. Eta jai giro honetan, aurten Sondikakoak ez diran, baina Sondikan euren lanagatik ezagunak diren bi pertsona omendu gura doguz. Este año queremos agradecer y homenajear a dos personas que han estado totalmente comprometidas e involucradas con nuestro municipio, dos personas reconocidas por su labor en Sondika, aunque desde dos ámbitos totalmente diferentes, ¿no? Una de ellas forma parte del mundo de las asociaciones y la otra persona pues, está relacionada con el comercio local de nuestro municipio. Eta jaietan gabozanez, musikaz hitz egiten hasiko naz. Ya que estamos en fiestas, en primer lugar, sí me gustaría hacer referencia a algo que está totalmente relacionado con ellas, que es protagonista, ¿no? en fiestas y que es la música. Dicen que la música amansa a las fieras. No podré asegurar si eso es así del todo, pero lo que sí puedo decir es que la música es arte, es cultura, es identidad, es una forma de entretenimiento y diversión, es relajación, pasión, una forma de expresar sentimientos y emociones. En definitiva, un medio de comunicación universal que trasciende barreras culturales y lingüísticas y conecta a las personas. Ya eso es a lo que se dedican en su tiempo libre, pero poniendo muchas ganas, empeño e ilusión, los dos coros que tenemos en Sondika. Agrupación Coral Olagüe, más conocida como el coro de hombres de voces graves, y Txuma Olagüe Abesbatza, el coro de voces mixtas, que este año cumple 35 años de su trayectoria. Ospatu dozue, baina berriro ere, zoriondu gura dotzuet zuen lana eta kompromisoagatik. Zorionak a Txuma Olagüe Abesbatza por toda vuestra trayectoria, trabajo, dedicación y compromiso por la música y también por Sondika. Tuvimos la suerte de poder estar en la celebración de este aniversario y la verdad que fue todo un espectáculo, ¿no? Un ejemplo de un pueblo participativo y colaborador como es Sondika, en el que se demostró que la unión hace la fuerza y en este caso también, ¿no? Se consiguió el éxito, porque sois unos artistas. Pero hoy, especialmente, nos gustaría homenajear a una figura que comparten los dos coros y que es su directora. Dicho por ellos, la mejor directora que han podido tener, Paula Pérez Bueno. Hoy no ha podido estar aquí, pero no queríamos perder esta ocasión para despedirnos de ella antes de que finalice, ¿no? O dé por finalizada esta etapa de su vida como directora de los dos coros de Sondika y hacerle este pequeño homenaje y agradecerle también todo lo conseguido durante estos 20 años. Paula empezó a dirigir los dos coros en el año 2003, cuando solamente tenía 22 años. Los coros y Sondika han formado parte de su vida durante todos estos años y nosotros y nosotras también hemos tenido la suerte de disfrutar de ella. Paula nació en Bilbao, estudió dirección de coro y orquesta en el Conservatorio Superior de Música del País Vasco, Musikene, y uno de sus primeros trabajos fue el de dirigir efectivamente los coros de aquí de Sondika. Desde entonces hasta ahora ha llegado a dirigir diferentes coros, bandas de música, orquestas, compaginándolo también con su labor de profesora. Los dos coros resaltan sus cualidades como directora, pero sobre todo como persona, y le describen como una persona humanamente ejemplar. Paula ha decidido dar un cambio en su vida, intentar conciliar su vida familiar y laboral, y por ese motivo, pero con mucha pena, ¿no? Para ella y también para todos los que estamos aquí, no va a seguir como directora de los dos coros de Sondika. Tanto las dos agrupaciones corales como el Ayuntamiento de Sondika le deseamos lo mejor en esta nueva etapa. Siempre estaremos agradecidos por compartir tantos y tantos momentos con nuestro pueblo y por conseguir que tengamos estos dos coros, que es una gozada escucharles. Eskerrik asko, Paula,
Zorionak, eta bueno, Paula ez dagoanez, Amaia kapituko da. Imposible estar aquí, ya sabéis que con un culo, una silla, no se puede 2 sillas, y le era meramente imposible venir aquí, pero me ha transmitido su agradecimiento por el homenaje de hoy, pero sobre todo por el cariño que ha recibido durante todos estos años por el pueblo de Sondika. Eskerrik asko. Ikusia dauan omendutako pertsona, eta orain, Sondikako merkataritzarekin erlazionatutako pertsonari buruz hitz egingo dugu. Bera, Victor Madariaga Elordi da, Karnizeria Victor edo Victor Arategiko jabea. Tokiko merkataritza bultzatu eta negozio familiarra aurrera atara dauana, eta orain dela denbora gutxi jubilatu dana. Víctor empezó a trabajar con tan solo 14 años en la carnicería de Sosaba, de Madariaga. Después tuvo que ir a la mili, obligado, pero cuando regresó, junto con su hermana Maya, abrieron su propia carnicería en un local del barrio San Juan. Víctor se casó con Bego, Bego también empezó a trabajar con ellos y después trasladaron la carnicería a la ubicación en la que se encuentra hoy en día. Los hijos, Erika eta Mikel Bebay, también pues han sido y siguen siendo parte de la plantilla. Y ahora, pues además de la familia, el negocio cuenta con 7 trabajadores más. Todo lo conseguido pues es el resultado de tantos años de trabajo, esfuerzo y dedicación. Un negocio local y familiar que ha ido creciendo, evolucionando y adecuándose a las necesidades de los vecinos y vecinas de Sondika, pero también a todos sus clientes, convirtiéndose en lo que hoy día conocemos todas y todos, que es mucho más que una carnicería conocido y reconocida en Sondika, pero también fuera de nuestro municipio. La carnicería Víctor ha sido y es un ejemplo a seguir de lo que supone el comercio local. Un negocio familiar, de proximidad, sinónimo de calidad, buen servicio, sostenibilidad, con un trato cercano, de una atención personalizada, que además genera empleo y mejora también la economía de nuestra zona. Eskerrik asko Víctor, eta eskerrik asko bere familia osoari, zuen negozioagaz bai Sondikan jarratzeagatik. Y después de tantos años de trabajo y dedicación, Víctor, creo que ya te toca disfrutar de la jubilación. Y además, pues creo que puedes estar tranquilo porque pues dejas el negocio en muy buenas manos y es tu familia. O sea que eskerrik asko, benetan, eta zorionak. Ya lo ha dicho todo ella, porque la verdad es así, lo que ha comentado ha sido mi vida. Y bueno, pues muy agradecido por el homenaje y no sé qué decir más.
Eta, bueno, amaitu baino lehen, momentu hau ere aprobetsatu gura neuke, hemen ordezkatuta dagozan elkarte, talde eta erakunde desberdinen guztien lana, implikazioa eta borondatea txalokatzeko. Queremos poner en valor también hoy la labor tan importante de todas las asociaciones, entidades, grupos de Sondica y agradeceros y felicitaros por estar siempre presentes en la vida cultural y social del municipio. Gracias a vosotros y vosotras, como ya lo he dicho antes, ¿no? Relacionado con el evento que hizo Zumalagua Bezpatza, Sondica es un pueblo cada vez más colaborativo, participativo y solidario, y en definitiva un pueblo mejor gracias a vosotros. O sea que oso arrogago zuetaz eta txalo zaparra da hau egai Sondica. Eskerrik asko guztioi, etortzeagatik, parte hartzeagatik bebai, Zorionak Paula eta Victorreri bebai, hainbeste merezitako omenaldi honengatik. Eta bakarrik geratzen jaku, danei animatzea, eguraldi honegaz bada ere, lagunen artean jaietaz gozatzen jarraitu dezagun, eta horretarako bebai, deku hemen zer jateko eta dateko, eta gure artean hitz egiteko, eskerrik asko guztioi, eta hurbildu azari.